Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo con el ministro de Educación, Enrique Riera. Y ahora quiero hacer, le decía al ministro, un breve juego de pregunta y respuesta con colegas del diario ABC que también han participado para hacerle una pregunta al ministro. Roberto González es el primero. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Cómo explica la incoherencia de que mientras él critica que un docente, un gremialista dice que está politizado, sin embargo, él también organiza un acto político en apoyo al candidato presidencial oficialista? ¿Cómo explica esa contradicción? ¿Cómo explica esa contradicción? Bueno, Como dije, yo no soy candidato a nada y a mí lo que me molesta es que use la camiseta sindical para lograr espacios y disfrazar su rechazo de una cuestión gremial cuando hay una cuestión política. no hay presión a los docentes para participar de actos. Pero hemos escuchado de supervisores, por Ninguna. ejemplo, que envían audios y eso siempre es muy sugestivo. Ninguna, porque cuando la autoridad sugiere, insta, ya Hay una se puede presión. interpretar Allí ya hay como una presión, presión, ¿verdad? o sea. Pero una reunión grande como esta, yo te puedo confesar de que hubo pedidos para que lo haga. ¿No se va a filtrar un audio por ahí, ministro, Y como a lo sucedió mejor con, mi- a lo mejor mis con un adversarios- hospital, ¿verdad? Puede Sí. ser. Un supervisor. Puede ser que mis adversarios lo hagan, ¿verdad? En mi caso particular, y dejarlo grabado, nadie está presionado. El que quiere que se vaya, el que quiere que no se vaya. No va a ser perseguido por ningún motivo. Te Mucho tomamos la menos palabra. obligado. Queda grabado, ministro. Queda grabado, Así por eso que- estoy mirando Que la conste cámara. en Bueno, acta. el archivo es terrible. No, y que quede O en si no, acta. que lo diga Cintia Tarrago, que en estos días cambió de carpa. ¿eh? Bueno, tenemos otra pregunta, ministro, esta vez del colega Daniel Ortiz. Pregunto al ministro Riera, ¿qué pasó de los 5 millones de dólares que se le entregó a universidades privadas y creo que también públicas para la capacitación de maestros? Y si detectaron alguna irregularidad en ese proceso de adjudicación que fue durante la administración de Marta Lafuente. Ministro. No, la verdad es que no sé. Me doy por enterado y me comprometo a averiguar lo que pasó en la administración anterior. Nosotros hicimos un corte administrativo y entramos. Creí que se refería a los 28 millones de dólares que disponemos para los 22.000 cursos que ya se están haciendo. Te vamos a insistir en el tema posteriormente. Sería muy bueno Sí. porque también hay una historia rara sobre unas motos que se compró en la época y unas 30.000 computadoras que se compró en la época del doctor Ríos y Galeano Perrone que no estamos encontrando dónde están ni qué utilidad le dieron, ¿verdad? Marcos Cáceres es el siguiente colega de la sección política que también hace una pregunta al ministro Herrera. Me gustaría preguntarle si él es consciente de la soberbia que tiene cuando dice que los periodistas, o sea, nos quiere enseñar qué preguntar o qué tipo de noticias dar, ¿verdad? Y él, me gustaría saber si es consciente de que volvió a la política solamente porque a Cartes se le ocurrió y que él por sí mismo seguiría en el más oscuro ostracismo. Simplemente eso. ¿Es consciente de eso él o cree que tiene alguna fortaleza política que nadie ve? Ministro. Una opinión, Estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo fuerte, pero Marco es así, es ácido. Yo, a pesar de todo, leo todas sus columnas. No siempre coincido con él, ¿verdad? Yo creo que no hay una actitud de soberbia. Yo odio la soberbia y la prepotencia del poder. Vengo de la época del antiestronismo. Y a lo mejor se decodifica mal. Lo que demuestra nada más que soy humano y que cuando me equivoco, uno se equivoca en público. ¿Tú te enojaste con un medio de prensa en estos Sí, días? no, con un periodista o Con un medio de periodista. prensa. ¿Con quién te enojaste, ministro? Con René Última Hora. Ujú. Porque sencillamente le dije, no existe alguna posibilidad que hagan una autocrítica, ustedes son infalibles, nunca se equivocan. Yo el día que haga un periodista una autocrítica voy a hacer una misa. Eso fue lo que dije. Y lo otro le dije... Pero por supuesto que ese periodista no va a llegar jamás a jefe de redacción. Claro. No, y otra cosa que dije es, si se saca una foto de una escuela que se cae, no se puede poner una que se construye. Es que la prensa no está para publicar Sí. halagos, ministro, Esto- ni informaciones Y propagandísticas. bueno, y esa es una discusión que me encantaría tener cuando vos digas, pero yo le preguntaría a Marco, ¿ustedes son conscientes del mal humor social que genera todo el día leer solamente cosas negativas? Yo por lo menos soy un ingenuo, pero yo encuentro un lustrabota que huele a una billetera y soy feliz, pero nunca leo.
No lees nomás, Porque no hay. ocurre, Se publica. ocurre muy Bueno, poco. Me Si usted encantaría, busca ¿verdad? en el digital se publican y después, muchísimos muchas casos, que es veces donde más se lee dije, hoy. muchas veces dije que cuando me retire, ¿verdad? A pesar de que Marco considera, yo tengo un capital político acumulado de 30 años de lucha. Esta es una opción de vida. Yo podía dedicarme al derecho y ganar bien y el que cambie de presidente, ministro, no me afectaría directamente. Pero tengo una intención de honrar el apellido de papá y esa es la razón por la cual hago gestión pública. Una última pregunta. Sí, Pablo, tenemos otra pregunta del compañero Aníbal Velázquez. ¿Qué hace el Ministerio de Educación y Ciencia para unificar la educación? Porque por una parte la educación privada forma un tipo de ciudadano y la educación pública forma otro tipo de ciudadano. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a la formación del ciudadano paraguayo y naturalmente la educación privada lleva la delantera. Hay más seriedad en la educación privada. ¿Qué hace el ministerio entonces para unificar o tener un currículum que se aplique para ambas instancias? ¿Coincidís con que la educación privada es mejor que la pública? No en todos los casos. Vos sabés que hay veces que colegios privados tienen nuestros maestros del sector público a la tarde o a la mañana, donde ganan mejor y enseñan igual. Pero yo creo que hay una diferencia grande y el gran desafío es que la educación pública, como en los países serios, tenga igual o mejor nivel que la educación privada. A mí me tocó la oportunidad de viajar y yo tenía compañeros que venían de diferentes sectores y tenían una educación excelente, ¿verdad? Esa es la clave de todo esto y es la razón por la cual vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos. ¿Cómo se hace para que pueda caminar, digamos, en un mismo nivel? Bueno, y ahí es que yo quería llegar, robando un minuto, aprovechando el buen Sí. planteamiento de Marco. La gente deposita en el sistema educativo formal toda la esperanza. El sistema es malo, por eso tenemos malos alumnos, malos ciudadanos, malos todo, ¿verdad? Pero yo aprendí que en Finlandia, en Corea, en Taiwán, en Japón, los países que están en top 10, digamos, de estos temas, los nórdicos, ellos consideran al sistema formal un subsistema. El otro subsistema es la familia y el tercer subsistema es la sociedad. Y esos tres engranajes tienen que tener los mismos valores. O si vos a un chico en la clase le decís que tiene que ser honesto porque va a llegar lejos, pero es su vecino, se hizo rico porque es aduanero, hay un cortocircuito, a él no le cierran los números. Si además la sociedad permite que gente que no tiene mérito llegue lejos, entonces la sociedad está entrando en la enferma. discusión de fondo a la que quiero ir en el último bloque y nos queda poco tiempo. Pero y me yo tengo preocupa. una pregunta Sí, lo que antes hacía de ir lo al... del Fonacide y la sí, infraestructura justamente. también. Sí. Usted, ministro, me parece que es de la teoría de que el ministerio no tiene luego que ocuparse de construir escuelas. ¿Quién tiene que hacerlo entonces? Bueno, de lo que yo vi en el mundo entero, el ministro de Educación está preocupado en la malla curricular, en la incorporación de tecnología, en el desafío de la salida laboral o la salida técnica, y no en las letrinas de las escuelas de Cazapá, ¿verdad? Las autoridades locales controladas, con capacidades instaladas y con una orientación son las que atienden esta necesidad del día a día. No hay ministro en el mundo que pueda arreglar 7.500 escuelas. Si ¿Y no cómo tiene- estamos hoy? ¿Cómo les dejó, Y le dejó nosotros- parado al Ministerio de Educación la ley de Nosotros Fonacide? encontramos cuando asumimos y se caía una escuela por día, asumimos y encontramos el 52% con algún problema. De cada 2 escuelas, una. Como el ministerio tiene apenas 12 funcionarios, arquitectos, ingenieros en el área de infraestructura, porque efectivamente no tiene fondos, El 1% de su presupuesto es para infraestructura. efectivamente, ahora vamos a inyectar 9.500 millones de guaraníes, pero no tenía, entonces hice un proyecto Escuela Segura, involucrar a la sociedad civil, ingenieros, arquitectos, de la Secretaría, Itaipú, policía, bomberos, todo el mundo. Le entregué el informe de la escuela que tenía problemas y se fueron al terreno a ver qué problema era, si era piso, pared, QPI, instalación eléctrica, problema de pozo ciego, etcétera, ¿verdad? Y de esa segunda peinada en el terreno se redujo de 52% a 15, 500 escuelas. Y de esas 500 escuelas, como yo ya no dormía más, saqué los chicos y los mudé a cuarteles, a iglesias, a galpones, a todos lados, que son los que se quedan cantando y con justa razón, ¿verdad? Pero ya no se cayeron más escuelas, o si se cayó en escuela no había chicos, ¿verdad? Y ahí empezó un programa agresivo que es la mayor inversión en la historia del Ministerio de Educación,
75 millones de dólares para hacer 676 escuelas inclusivas. ¿Y qué es lo que falta para que la ley de los recursos de FONACYT estén igual de blindados como lo están hoy los fondos para la excelencia educativa? Y hay que cambiar el criterio. La ley de FONACYT se hizo con el criterio de la ley de royalties. La ley de royalties se hizo con la lógica... Los políticos pensaban distribuir el dinero a las gobernaciones y municipios donde podían Con el picotear pretexto, algo, pero con el mismo problema de siempre. Bueno, pero encima distribuir mal, Roberto, porque vos podés pensar, para darte un ejemplo, en Central vos tenés la mitad de la matrícula, más de 600.000 estudiantes, más de 25.000 docentes y miles de escuelas, y cobran mucho menos que Alto Paraná o Ñembucú, que están en la zona de influencia de la represa. Entonces no se puede aplicar el mismo porcentaje de los royalties por las áreas inundadas que a la ley del FONACYT. Pero ¿y cómo administran hoy los municipios esos fondos? ¿El ministerio tiene alguna injerencia? ¿Les indica dónde? Nada por la autonomía. Hay Lo único que hacemos... ministro, en eso. Vos sabés que son los, para entrar en el monotema, son los que más se conocen, pero la mayoría de los intendentes que yo conozco trabajan razonablemente bien. Y esto es casi un delito que lo diga, pero yo fui intendente, ¿verdad? Entonces obviamente conozco las limitaciones. Lo que pasa es que nosotros le transferimos competencias, después le transferimos un poco de plata y tienen que hacer las cosas bien. Pero a su correligionario Cárdenas, por ejemplo, no le fue muy bien en este tema, ¿eh? Claro, pero yo Por te puedo hablar de otros intendentes que hicieron maravillas con poco dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el intendente de Itacurubí, la Cordillera, se llama Hugo Mesa, un chico joven, se formó en Chile y le da alimento escolar a todos los chicos, hace obras, hace comedores escolares, hace laboratorio, y vos ves que está trabajando bien, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aprobamos los planos, pero también ahí hay un detalle, la aprobación de planos pasaba 4 meses, entonces nosotros desconcentramos eso y en las capitales departamentales ya hay alguien que te aprueba los planos, ¿verdad? Ministro, quiero ir a lo último, ¿verdad? Que sí, para mí es lo primero en realidad, que es lo que me preocupa porque nos queda poquísimo tiempo, pero quiero aprovechar. ¿Qué hay que hacer, ministro, para que esto sea una revolución? O sea, yo creo que Paraguay no va a construir un futuro si no se genera una revolución en la educación. O sea, yo he visto muy buenas intenciones, hemos avanzado, hay más permanencia de los chicos en las escuelas, todavía nos faltan los colegios, pero no existe los programas ese de complemento nutricional, sobre todo. Digamos, ¿qué nos falta? ¿Dónde fallamos? Yo creo que nos fallamos en la falta de liderazgo para lograr un pacto educativo, económico y social. Por encima de los colores, por encima de los colores, por encima de los partidos, por encima de los gobiernos. Este es un tema que ya no podemos seguir discutiendo. Y esto implica que tiene que involucrar el sector público y privado, con plata y con decisiones. El plan existe, la agenda que a mí me tocó es apenas 2 años, la agenda 2013-2018, dentro de un plan que es 2024, que a su vez está dentro de un plan que es 2030. Pero ¿dónde falla? En la implementación del plan. ¿Por qué falla? Por la máquina de impedir. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque todos no nos pusimos de acuerdo. Yo quiero dejar como un legado, antes de irme en los 350 días que me quedan, un pacto educativo que sea apoyado por todos los sectores irrestrictamente. Empieza por la cabeza principal de todo país. O sea, toda historia, ministro, de lo que yo he visto, empezó con la decisión política del presidente de cada país, como una política de Estado primordial, fundamental y casi una obsesión, diría yo. Países como asiáticos fundamentalmente, que han conseguido una revolución, ministro. Ahí es donde yo veo que como que no es prioridad absoluta, como que no es una bandera que la levanten y me preocupa. Y no veo hasta ahora, por lo menos en la discusión pública, de los planes de los futuros o los precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, ahí es que yo, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ahí es donde yo le veo chances, si Santi gana la interna y las nacionales, con él construimos esto, ¿verdad? Él trabajó en los fondos de la excelencia, él me apoyó en la constitución del famoso salario básico, en la implementación de la carrera docente. Este paso que dio el presidente puede ser pequeño, puede ser un punto de inflexión, porque esto va a generar una conciencia ciudadana, porque no es que el ministro solamente le va a construir. Si esto se comunica bien, el ciudadano que lleva a su hijo a un colegio ya no va a escuchar más el maestro que se va a quejar porque gana poco, porque le va a poder exigir rendimiento porque de sus impuestos sale
el dinero que vamos a invertir. Pero además de eso tengo que arreglar las escuelas y además de eso tengo que invertir tecnología en aula. Pero yo tengo en este momento como ministro, ahora ya está invertido gran parte, 200 millones de dólares para invertir en la educación que están disponibles desde el 2012. Desde el 2012. ¿Por qué no se hizo? El problema es la implementación. ¿Y por qué no se implementó? Y porque ese ministerio que es gigantesco, con 80.000 funcionarios, quiso manejar 200 millones de dólares, que es hacer 40.000 cursos para docentes, que tenés que hacerlo sin que pare el sistema, porque si no perdés tiempo. Quiso arreglar 1.400 escuelas, que son las que yo voy a poder arreglar si Dios me da fuerza hasta el 15 de agosto, y quiso implementar TICS con 120 millones de dólares y no se pudo implementar. ¿Qué tuve que hacer yo? Crear una unidad ejecutora de proyectos que no se ocupa el día a día, ni las TISA, ni los maestros, ni la escuela ocupada, eso maneja el Ministerio Misional. Y esta unidad ejecutora de proyectos está liderada por Félix Kemper, en la que la incubadora, acá se hacen las escuelas, se inaugura, acá se administra, acá se capacitan los maestros, están listos, se incorpora, acá se hacen las becas becal, están listos, se incorpora. Y con ese sistema estamos logrando dinamizar algo en un año que estoy ahí. ¿Tenemos plata para hacer los cambios que hay que hacer, ministro? Yo creo que hay que invertir mucho más. ¿Qué porcentaje del PIB actualmente invertimos en educación? Si metes todo lo que se invierte en educación... Todo, con las universidades. Con las universidades, estamos cerca de 5. ¿Y a cuánto tenemos que llegar? La UNESCO recomienda 7. Pero ahí, algo que vos sabés más que yo, es que cuando crece la economía, el 7 te cuesta más, ¿verdad? Claro, porque una cuestión. Nuestro crecimiento nos juega en contra. Pero de todos modos, yo creo que no está solamente en la cantidad, sino en la calidad del gasto, ¿verdad? Una cuestión que mencionaste recién, ministro, y me parece fundamental porque recorriste esos países, es que es un todo. O sea, acá si no hay una reforma judicial, porque tiene que haber castigo a aquel que incurre en corrupción, a aquel que no demuestra el ejemplo, aquel funcionario que es deshonesto y aquel que está en el sector privado que induce a la corrupción. Si no hay castigo, es imposible pensar en esto. Si no se premia la meritocracia, que es el otro punto que leí, ministro, porque la meritocracia es fundamental. En el sector educativo es uno de los sectores donde se ha vivido, digamos, mucho del prebendarismo político. Tenemos una historia con eso. Eso le daña profundamente a aquel que tiene la esperanza de progresar por los méritos. Si yo veo que mi vecino, que no estudió y resulta que es el privilegiado porque está formando parte de una campaña política, me desincentiva. O sea, o si yo estudié afuera o estudié y me capacité. Entonces, en ese todo es lo que me preocupa, ministro. Porque por eso es que ahora se cortó el ciclo negativo y vicioso, ¿verdad? 16 años sin cumplir una ley, bueno, se apuesta, vamos a pagar más, pero vamos a exigir más. Fantástico. ¿Qué le decimos a un docente como de repente hay médicos que tenían 5 millones por turno? Podemos discutir qué es más importante. Yo no entro a discutir porque respeto a los médicos, pero convengamos que son los profesionales peores pagados del sector público. Pero de repente hemos encontrado una ascensorista que gana 15 palos. Y al que construye el futuro de tus hijos, le estamos pagando 2 millones. En Finlandia, ministro, leí que los docentes son el 10% de los mejores alumnos de las facultades. Así es. Les ganan bien, son personas muy reconocidas socialmente, pero eligen a los mejores para capacitar a los docentes y para enseñar en las instituciones. Pero vos sabés que hay inclusive, yo te digo, para sorpresa de mucha gente que no conoce, péguense una vuelta por casa, ahí se está implementando un proyecto que se llama Leo, Pienso y Aprendo, que se implementó entre el Ministerio y junto por la Educación, ¿verdad? Y la teoría es simple, la lectura comprensiva de los chicos es la clave para que pueda crecer en su aprendizaje. O sea, si pasa de primero a segundo grado... O sea, la educación básica, lo que sin aprenden en entender educación lo que lee, básica. Paula, vos le podés poner una tablet como la que tenés, pero su mundo son 500 palabras. Sea libro o sea tablet, 500 palabras. Entonces la clave es que llegue a 3.000, 3.500, 4.000 palabras para poder absorber todo el conocimiento que hay. Pero para hacer esto, vos no podés anteponer ninguna cuestión política, partidaria, que no sea una política de Estado. A propósito de ese tema, ministro, ya que mencionó el tema de las tablets, se están por cumplir 10 años del experimento de Paraguay Educa en la ciudad de Caacupé. ¿Cuál es el análisis que se hace, habiendo transcurrido una década de que se le dio a la totalidad de los niños de escuelas públicas de Caacupé una computadora personal? Todos los indicadores son altamente positivos.
O sea, vos sabés que hoy la generación digital o los millennials, como le llaman, ya funcionan con mucha más velocidad. Por eso decíamos fuera de cámara que nosotros tenemos que elevar el nivel de los docentes en capacitación. Y la gente presume de que son la pimbiquí o que todos son malos, y nosotros cometemos a veces el error de generalizar. Yo te puedo decir, por darte un ejemplo concreto, que los que estudiaron 6 meses en la Universidad Autónoma cursos de TICS, que son docentes del interior a quienes les pagamos un viático, inclusive porque no tenían dónde quedarse, que venían a estudiar jueves, viernes y sábado, hoy están haciendo centros de investigación en Misiones o en Cazapá, y están interconectados y tienen redes. Hace poco habrán leído, y salió en el ABC, un festival de videojuegos. Esos videojuegos están ligados a la ruta de la Chipa, por ejemplo, ¿verdad? Y hicieron chicos de 9 años. Uno hizo la ruta de la soja, es un chico que yo no conozco, que creo que viene de Pirapó. O sea, hay un potencial muy grande. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que el Paraguay está lleno de talentos, ¿verdad? Pero hay que poner la pelota, la cancha y la camiseta para que exploten. O sea, la palabra es la oportunidad. ¿Cuál es el trabajo del ministro de Educación? Ponerle la oportunidad a todos para que cada uno pueda salir adelante, ser útil a sí mismo, a su familia y a la sociedad. Por eso es que nosotros apostamos al pago del salario, al arreglo de la escuela, a la tecnología en aula, a la capacitación docente. Estas 4 patas son las que nos van a llevar. Pero cada vez que yo quiero hacer alguna de estas cosas, o me dan con un palo o me trancan, que es lo que le decía a Leticia afuera. Por eso tiene que haber una digamos, voluntad política y una cabeza firme. Y yo te puedo decir, a riesgo de que pueda ser bien interpretado, no un autoritario, no, al estilo que conocemos en el pasado. Yo soy en este momento un ministro, cuando Marco era muy duro conmigo, que es cierto, el presidente Cartes me dio la oportunidad para intentar arreglar la justicia. Hablamos de esto. Elegimos 3.000 nombres de 11.000 currículum, todos por mérito. Increíble, pero es cierto. No tengo por qué mentir. Nunca me pidió nada torcido. ¿Por qué yo acepté el Ministerio de Educación? Por una cuestión de lealtad y gratitud a quien confió en mí. Y resolvimos miles de problemas. Durante un año no tuvimos problemas y ahora quiero dejar instalado 4 años de paz con un plan. Ministro, se nos acabó el tiempo. Yo quería hablar del colegio Pedro Juan Caballero, que fue intervenido, ¿verdad? Sí. A raíz de una denuncia. Hoy se presentó una denuncia penal incluso. Mira, te vas a asustar de lo que te digo. Yo tengo 5 problemas por día de este tipo. O escuelas tomadas. Hay muchos alumnos fantasmas, o sea, para... Está abierta una investigación, pero te da un número para tu programa. Sí. ¿Te acuerdas del famoso RUE? Sí. El Registro Único de Estudiantes en Tiempo Real. Nosotros compramos el año pasado 1.530.000 kits y había 1.400.000 alumnos. Compramos 130.000 kits de más. ¿Cuánto significa en dinero eso? 6 millones de dólares. Estamos ante un esquema montado para robarle plata al Estado. Y esa es la ventaja y la desventaja de la transparencia. Estamos investigando quién es el director que decía tengo 200 alumnos y tiene 100, porque entonces iban 100 razones más. ¿Y ya los tienen identificados? No, este es un trabajo gigantesco, porque acordate que estamos hablando... Pero si saben que son 130.000 kits de más. En números. Algunas escuelas determinadas tuvieron que haber ido. Y en eso estamos trabajando. ¿Se los va a denunciar penalmente, ministro? Claro, si hay elementos, primero se va a abrir un sumario porque acá le da el derecho a la defensa. Pero si surgen indicios fuertes, terminarán en la justicia. Ministro, agradecidos, estamos por la visita, quedaron muchos temas pendientes. Vamos a tener oportunidad vamos a hacer otra vuelta. Yo les agradezco a ustedes por la profundidad de las preguntas y el programa, pero este es un tema inagotable. Yo les pido, les ruego, les suplico que le den mucha manija, que promuevan el debate, que generen las ideas. Hay que sacudir. Si hay algo que le debo a los chicos, que finalmente fueron los que me trajeron acá, con la crisis del año pasado, es que instalaron en el centro del debate la educación. ¿Verdad? Gracias, ministro. Así estuvimos hoy con el abogado Enrique Riera. En un momentito, Paula, vamos a tener un invitado, ya está acá con nosotros, Diego Tuma. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Del divorcio vamos a hablar. ¿Cuánta gente se divorcia por plata? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y quiénes quedan peor parados Así también que dentro de la quédense, pareja? En un ratito vamos a estar de vuelta.